en este día queremos hablar un poco sobre la sanidad, y tenemos varios caracteres o caracteres que ver de la sanidad. La sanidad abarca muchas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia en sí habla, encasilla la sanidad en varios parámetros. La sanidad tiene que ir de acorde con la obediencia. Hay que tener en cuenta eso. Para usted ser sano, también hay que ser obediente a la palabra de Dios. También la adoración a Dios trae esa bendición de la sanidad. Cuando usted adora, usted puede ser sano, ¿verdad? También la sanidad abarca lo que es la salud espiritual y física. También a través de la sanidad somos sanos porque Dios escucha nuestro clamor. También podemos decir que también a través de la palabra de Dios, de lo que leemos, y cuando la aplicamos y oramos según su palabra, Dios también trae pues sanidad. Estaremos también viendo que la obra de Cristo Jesús, la obra más grande que nos sanó de lo peor, la enfermedad peor que uno tenía, que era la esclavitud del pecado, ¿verdad? También la sanidad también viene con la autoridad a través de los discípulos que Dios nos da como discípulos de Él para sanar a otros, ¿verdad? Eso es un don de Dios también, el don de sanidad. Y un rol importante en la sanidad es la fe. La fe cuenta un rol bien importante en cuestión a ser sano, y lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver lo que es el orar y el ungir a los enfermos, también en cuestión a la sanidad. Y por último, el punto 10 que vamos a tratar en el día de hoy va a ser sanidad y la nueva vida en Cristo. Entonces, bien sabemos que somos seres humanos, mis hermanos, y vivimos en cuerpos físicos que fallan y decaen con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el día de hoy, pues yo soy ciclista y hago mucha ruta en bicicleta, y pues mi cuerpo llega a un punto que se fatiga, se cansa, ¿verdad? E incluso hasta me duelen los tendones y los músculos muchas veces. Entonces, son fallas y decadencia que trae nuestro cuerpo físico, porque somos humanos, ¿verdad? A lo largo de la vida enfrentamos toda clase de retos a nuestra salud, sea de un resfriado, miopía, presión alta o presión baja o alguna otra enfermedad más grave, amigdalitis. Yo sufría de eso. Gloria a Dios que el Señor pues me sanó de esa parte y muchas más cosas. Bueno, también vemos esto que están dando ahora mismo, el COVID-19, que es una enfermedad que nos demuestra, ¿verdad? Decíamos en la prédica pasada que somos frágiles, que esto vino a mostrarnos también la fragilidad humana de nosotros. Pero tengo varias preguntas. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la sanidad? ¿Está bien ir delante de Dios para presentarle nuestras enfermedades y pedirle que nos conceda salud? Yo creo que sí. Y la respuesta es sí, en realidad. Dios escucha todas nuestras oraciones y desea obrar en nuestras vidas trayendo sanidad espiritual, emocional, en algunas ocasiones la sanidad física. Hay que tener en cuenta que muchas veces, ¿por qué mencionamos que en algunas ocasiones? Muchas veces Dios, y decíamos en la prédica pasada, muchas veces Dios nos deja cosas, porque si no las quita, como decía un predicador que ya estaba diciendo en la prédica pasada, que hay personas que Dios lo deja en Malaquías, porque si lo pasa para los evangelios, lamentablemente crucifican a Jesús. O sea, lo deja en mala, lo deja con una deficiencia física, porque si lo sana se desvía. Entonces, en algunas ocasiones, la sanidad física Dios nos da. Cuando es para bendecir, que Él ve que nuestro corazón, si nos sana en esa área, va a bendecir su nombre, va a glorificar su nombre. Entonces Dios viene con todo su poder y nos sana. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, el primer punto, la sanidad y la obediencia. En Éxodo 15:26 le dijo el Señor, ¿verdad? Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandatos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta. Recordemos que estoy hablando del pueblo de Israel y veamos que al principio, ¿verdad? Dios trajo
Dios trajo pestes, pestilencia, plagas, y a Israel no lo tocó. Pero nos hemos preguntado, ¿por qué Israel, si estaba en Egipto, no le tocó? Bueno, estaba bien claro que era para Egipto, que era para Faraón y todos sus súbditos. Israel era una nación santa, era una nación escogida, pero era porque Israel obedecía los mandatos y designios de Dios y no ofrecían holocaustos, no ofrecían cosas viles a dioses ajenos. Amén. Entonces, la obediencia, la sanidad, la obediencia nos trae sanidad. Y Dios, a través de la obediencia, Dios nos deja la sanidad. Muchas veces cuando estamos enfermos, Dios nos permite que nos lleguen enfermedades. Vuelvo y repito, ¿para qué? Para que no nos vayamos a perder, para cuidarnos más bien. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros queremos reprender. Y ojo, no estamos diciendo que reprender, que Dios reprenda, ¿verdad? Que el Señor es quien reprende. Pero nosotros no podemos todo el tiempo estar reprendiendo enfermedades porque no sabemos si esa enfermedad Dios la está utilizando para bendición. Un ejemplo vivo, la muerte de Lázaro. Cuando a Jesús vinieron en Juan 11:35, si no me recuerdo, en Juan 11, le dicen a Cristo, mira, Lázaro murió. ¿Y qué Cristo le dice? O sea, tengan paz, estoy parafraseando, tengan paz, porque esta enfermedad, o sea, Cristo no dijo esta muerte, Cristo dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino es para que se glorifique el Padre. O sea, no estoy diciendo exacto, ¿verdad? Para que se glorifique el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Hay enfermedades que Dios te permite tener para glorificarse más adelante en tu vida. Dios declara que daría salud a su pueblo en este versículo que vamos a leer. Él los había librado de la esclavitud en Egipto y ellos conocían bien su poder, su amor y su cuidado. Dios les dice que los librará de todas las enfermedades o plagas que habían visto en Egipto, pero ellos, como pueblo de Dios, debían escuchar la voz de Dios, de su Dios, obrar en justicia y vivir en obediencia a sus mandatos. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, Dios podía ser como le hizo a Egipto. Entonces, la adoración también es otro punto que trae sanidad, que trae bendición a nuestra vida. Adorad al Señor tu Dios y bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Éxodo 23:25. Amén. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Pero qué? ¿Cuándo? Cuando adoras, cuando bendices el nombre de Dios. Cuando tienes una enfermedad y antes de tu ir al hospital, lo primero que tú haces es adorar al Señor tu Dios y darle gracias por todo. Señor, gracias porque yo no sé, yo no conozco tus designios, tus conocimientos, tu pensamiento. Y yo estoy consciente de que tus pensamientos son más altos que los míos. Por eso te doy gracias, porque si tú permitiste que esto llegue a mi vida, y ojo, no me alegro por aquellas personas que están pasando, ¿verdad? Por aflicciones físicas, dolencia física, y le pedimos a Dios, ¿verdad? Y oramos a Dios para que sea Dios según su voluntad sanándoles. Y que Dios nos muestre a nosotros y a la persona con deficiencia de salud, que muestre su voluntad y su obra y su propósito con esto en nuestra vida. Entonces, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Eso 23:25. Dios le recuerda a su pueblo que su adoración debía estar dirigida solo a Él. Solo a Él. Dios no comparte su trono con nada ni nadie, mis hermanos. Algo que debemos tener siempre en cuenta y recordarlo siempre es eso, mis hermanos. Al obedecerle en esto, recibimos la bendición de tener todo lo que necesitamos para nuestro bienestar físico, pan y agua, y también la salud que necesitan nuestros cuerpos. ¿Cuándo qué? Cuando venimos y le adoramos a Dios. ¿Cuántas personas no hemos sido sanadas? ¿Cuántas personas hemos ido a la iglesia con un dolor de cabeza fuertísimo, con una migraña que no podemos ni abrir casi los ojos? Pero Dios nos da la fuerza y vamos a la iglesia
Y en el momento que comienzan a adorar, o en el momento que usted se entrega humillación a Dios, Dios le quita eso. ¿Y usted cree que eso es de la nada? No, mi hermano. Eso es porque usted, Dios vio que usted sobre la enfermedad, escuchó la voz de él, fue a la iglesia, se movió a la iglesia, sintió el moverse a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, el cual pertenecemos todos nosotros, ¿verdad? Y adoró a Dios. ¿Y qué Dios hizo? Dios quitó eso, quita eso. A mí me ha pasado. En momentos de adoración, que yo he estado, que amanezco, yo rompo totalmente, mi hermano, que no me sale ni siquiera una malentona. A veces yo he llegado a la iglesia, mis hermanos, y oro a Dios, y adoro, comienzo a adorar a Dios, y esa ronquera se me va, porque lo he vivido, un testimonio vivo de eso, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Es cuando nosotros decidimos adorarlo con todo nuestro ser y nuestro corazón. Dios da a sus hijos salud espiritual y física, mis hermanos. Salmo 103, del 1 al 3 dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Perdona todos tus pecados. Enfermedad espiritual. Es una salud espiritual. Los pecados es una deficiencia espiritual de nosotros como seres humanos. Y sana todas tus dolencias. Dolencia física. Tenemos dolencia, claro está, a veces nos duele el alma y nos sentimos mal por dentro. Pero cuando aquí habla esto divide espiritual y física. O sea, todos tus pecados, zona espiritual. Sana todas tus dolencias físico. Entonces, el Señor, cuando le alabamos y le bendecimos su santo nombre y le decimos a nuestro corazón, a nuestra alma, güey, mira, despiértate y alaba al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son nuestros beneficios? Oh, el Señor te restaura, te liberta, te sana, te perdona. Amén. Te da redención. Gloria a Dios. Entonces, y Él perdona todos tus pecados y sana todas tus beneficios. Eso es algo beneficioso para nosotros. Nuestra alma se renueva, mis hermanos, y nosotros nos enfocamos en las bondades y bendiciones que Dios nos ha concedido. Es bueno recordar todo lo que Dios nos ha dado y hecho por nosotros aún cuando estemos en medio de dificultades, mis hermanos. Debemos tener eso claro. Debemos tener eso siempre claro, que es bueno recordar, mis hermanos, de dónde Dios nos sacó, qué Dios nos ha dado, qué Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios está obrando en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, en nuestro ministerio. No podemos olvidarnos de eso, porque tenemos que tenerlo siempre en cuenta, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener una vida de agradecimiento. Y este agradecimiento traerá una adoración. Y esa adoración traerá una obediencia. Y todo eso traerá sanidad para su pueblo. Gloria a Dios. Dios nos dio vida eterna, mis hermanos. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta, mis hermanos. El perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras dolencias, tanto las espirituales como las físicas, porque el poder de Dios no tiene límite, mis hermanos. No tiene límite. Y si usted cree que el Señor se va a limitar porque, no, porque en la iglesia, los hijos de Sión, en el templo físico, es que Dios va a obrar. No, mis hermanos. En el día de ayer a mí me invitaron a una reunión por Zoom, mis hermanos, que yo fui bastante bendecido. Que Dios habló a mi vida directamente. Y Dios quebrantó algo en mí directamente. Y era virtual. Personas en diferentes puntos del país. Entonces, ahí nos dimos cuenta, mis hermanos, que Dios no tiene límites. Simplemente la limitante de Dios es usted que la pone. Somos nosotros como seres humanos que ponemos esa limitante. Porque queremos limitar a Dios y queremos poner finito a Dios, cuando Dios es infinito.
Cuando Dios no tiene límites. Como dicen muchos predicadores, cuando el hombre termine, que Dios empieza, mis hermanos. Un fisiculturista muy famoso, él no me acuerdo el nombre, él decía, es que yo no cuento flexiones abdominales o esto, pechada, lagartija, desde el principio, no. Yo comienzo a contarlas cuando comienza a doler, porque ahí es que verdad que comienza a trabajar. Entonces, cuando ya tus fuerzas no te dan, y discúlpeme que lo compare así, pero cuando ya tus fuerzas no te dan, ahí que Dios comienza, mis hermanos. Ahí que Dios comienza a hablar. Ok, terminaste. Ya te cansaste de tú hacer lo que tú tienes que hacer. Perfecto. Ahora me toca a mí. Y usted verá, mis hermanos, que el lapso de tiempo que Dios trabaja es mucho menor que el lapso de tiempo que usted trabajó. Y que usted se hubiera ahorrado todo ese tiempo si usted había obedecido, adorado y orado a Dios y buscado su rostro. Dios no da sanidad porque Dios escucha nuestro clamor. Mis hermanos, un clamor, hay que tener en cuenta esto, un clamor no es cualquier cosa. Un clamor no es que una oración y ya. Cuando tú clamas, es literalmente que tú te quebrantes delante de la presencia de Dios, que tú sientas como que ya no te salen ni las palabras. Entonces, eso es clamar a Dios. Cuando ya tú sientes que no tienes bueno, no llegar a este límite, pero cuando tú no tienes ninguna opción donde tirar, donde jalar para salvarte o para levantarte, que tú desde allá clamas, Señor, estoy aquí, Padre. Eso es clamar, eso es clamor. Y Dios escucha nuestro clamor. Y Dios trae sanidad a través de escuchar nuestro clamor, mis hermanos. Gloria a Él y que Él vive y reina para siempre. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Salmo 107, 19 al 20, mis hermanos. Envió su palabra. Pero al principio dice, en su angustia clamaron al Señor. En momentos de angustia, el clamor se refleja en momentos de angustia, mis hermanos. Yo no sé, muchos dicen que los jóvenes, no, porque los jóvenes no se preocupan, los jóvenes no tienen tanta atención. Que no, mis hermanos. Cuando usted tiene 3 trabajos de la universidad, mis hermanos, acumulados, y que dicen a usted que para mañana a las 8 de la mañana y se lo mandan hoy, mis hermanos, eso angustia, porque todos nos esforzamos por algo. Todos nos empeñamos para lograr algo, para tener una meta, como decíamos el sermón pasado. Entonces, mis hermanos, el joven cuando se ve esa dificultad, el joven se angustia. Yo me he visto, Señor, ayúdame tú porque no sé cómo hacerlo. Y mis hermanos, miren, y Dios ha enviado respuesta. Y ha puesto personas al lado mío que me han ayudado. Mira, manito, ¿cómo yo tengo este trabajo? Y me ayudan y todo bien. Entonces, mis hermanos, eso es una angustia. Eso es una angustia. Y el estrés causa también enfermedades. Entonces, cuando usted está full estresado, cuando está de verdad que ya está demasiado cargado, que usted viene a Dios y clama a Dios, Dios lo libra y lo sana de ese estrés. Amén. Hay personas que se le cae el cabello de estrés, mi hermano. Debemos clamar a Dios en medio de nuestras enfermedades y dolores, mis hermanos. Él nos escucha y está presto a obrar siempre, siempre. Dice la palabra, no me acuerdo bien el versículo, que la mano de Dios no se ha cansado de hacer el bien, mis hermanos. Dios no se cansa, mis hermanos, de obrar a favor de sus hijos, de su pueblo. En el Salmo 107, 19 al 20, vemos, el que acabamos de leer, vemos que el pueblo de Israel recuerda un momento en el que se había sentido angustiado, mis hermanos. Cuando clamaron a Dios, Él les dio salvación y sanidad. Amén. Dios envió su palabra a través de alguien. No sabemos si fue un ángel, pero dice que los rescató de la muerte. Pues la situación era grave, mis hermanos.
Pero no hay nada imposible para nuestro Dios, aleluya. Cuando está en su corazón la decisión de sanar. Gloria a Dios. La palabra de Dios, a pesar de que nos da sanidad, también nos da vida. Amén. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Proverbios 4, del 20 al 22, mis hermanos. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, o sea, manténlas siempre ahí. Como dice en Deuteronomio, una parte de Deuteronomio que dice, átalas, ponlas como lumbreras en tus ojos. Gloria a Dios. O sea, hablando de la palabra directamente. O sea, es que tú la veas directamente en la palabra de Dios. Ustedes ven estos juegos que hacen ahora mismo, no sé, muchos de los jóvenes van a entender, y quizás uno de los mayores ya me va a entender. Estos juegos virtuales, que usted se pone una alcapandra y literalmente usted está viendo la cosa ahí adelante. Dios quiere que tú te pongas la palabra de Dios como esa alcapandra. Así mismo, que tú literalmente la estés viendo. ¿Por qué? Porque en tu mente, cuando tú la mantienes constante, cuando venga algo que quiera venir y golpear tu salud física y mental, tú lo podrás resistir, lo podrás echar a un lado a través de la palabra de Dios. Y tú recordando y haciendo memoria de las palabras de Él que están guardadas en tu corazón. Como este versículo. Eso es un mandato, mi hermano. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallen, porque literalmente no pasado de mucha vida. Y son salud, la salud del cuerpo. Pero, ¿por qué salud del cuerpo? Porque si nos guiamos por la palabra, hay muchas cosas que nosotros en nuestra vida pasada, en nuestra vana manera de vivir, hacíamos que nos mataba el cuerpo físico. Pero cuando seguimos la palabra de Dios, sus mandatos, entonces nos dan salud, porque ya no estamos haciendo eso. Gloria a Dios. Muchas veces, solo con decidir descansar en Él y entregarle nuestras preocupaciones, mis hermanos, nuestro cuerpo se renueva a llenarse de su paz y disfruta de su compañía. Y disfrutar de su compañía, mis hermanos. Gloria a Dios. Mis hermanos, cuando usted está fatigado, está cansado, usted lee la palabra de Dios. Muchas veces nos dan cosas, no querer leerla, mis hermanos. Yo soy sincero, hay veces que yo digo, Señor, hoy no quiero leer la palabra, de verdad, literalmente. Y eso creo que no ha pasado a todos. Si a usted no le ha pasado, mi hermano, mire, le doy un aplauso porque usted está bien, nítido. Pero a mí me ha pasado. A Jerry Rosario le ha pasado. Hay veces que yo me levanto sin ganas de orar por la fatiga. Hay veces que me acuesto sin orar por la fatiga, mis hermanos. Y no estoy diciendo que está bien, no, está mal. Está mal, pero ahora, los días que yo vengo delante de la presencia de Dios, mis hermanos, yo siento paz. Y ahí recuerdo, wow, ahora yo entiendo por qué, ¿verdad? No puedo dormirme sin orar. No puedo levantarme, comenzar mi día sin orar a Dios, sin leer su palabra. Porque nuestro cuerpo se renueva y nos trae paz. La palabra de Dios a nosotros. El acto más grande, más poderoso de sanidad para nosotros fue la obra de Cristo en esa cruz. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros nos consideramos heridos, golpeados por Dios y humillados. Isaías 53:4. Mis hermanos, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados, restaurados, perdonados. Aleluya, salvados. Gloria a Dios. Sus heridas, esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, esos clavos que traspasaron sus manos y pies, esa corona de espina que se le clavó en la cabeza,
Esos látigos que laceraron la piel de nuestro Señor Jesucristo a tal punto de quedar molido. Mis hermanos, ustedes han visto la pasión de Cristo. Yo también la he visto. Y yo he llorado con esa película. Pero esa película no se le pega ni a la quinta parte de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando algo está molido, mis hermanos, literalmente es molido. Él fue desfigurado. No hubo un centímetro de su piel que no fue golpeado. Santo eres, Señor. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Y por esa piel molida, por ese sacrificio en esa cruz, nosotros, inmerecedores de su gracia, inmerecedores de su perdón, inmerecedores de su sanidad, porque fuimos nosotros. Fue por nosotros, nuestro pecado, por nuestra maldad, que Cristo fue en esa cruz y fue molido ahí. Y aún así, por esas heridas, fuimos nosotros sanados, mis hermanos. La mayor obra de sanidad fue esa en nuestra vida, porque nos sanó espiritualmente, mis hermanos. Yo no sé cuántas veces yo leo Isaías 53, cada vez que lo leo yo siento poder de Dios en esa lectura. El otro día yo escuchaba a un predicador llamado Randy Montilla, que él decía, no, porque mi personaje favorito en la Biblia no es Pablo, no es fulano de tal, no es Santiago, no es Timoteo, no es Isaías, no es Zacarías, no es Jeremías, no es Malaquías tampoco, ni Abraham, el padre de la fe, ni Moisés tampoco, que abrió el mar rojo. Ellos son duros toditos, fueron duros también. Y nos dejaron muchas cosas de ejemplo. Pero el mayor personaje de la Biblia que debe ser nuestro favorito debe ser Jesucristo. Porque Él fue que se entregó, Él fue que murió, Él fue que fue traspasado con una lanza. Y por sus llagas, Pablo fue decapitado, pero la decapitación de Pablo no trajo sanidad. La muerte de muchos apóstoles no fue lo que nos trajo sanidad. Hello. El sacrificio que Abraham iba a hacer con el hijo con su hijo Isaac para enviarlo al matadero y matarlo él y ofrecerlo a Dios, no fue lo que nos trajo sanidad. Que Moisés haya salvado al pueblo de Israel, del cual nosotros ahora somos también parte por el sacrificio de Cristo. No fue eso lo que nos trajo sanidad. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz, mis hermanos. Gloria a Dios. En estos versículos de Isaías, él profetiza sobre la muerte de Jesús en la cruz y cómo él llevó sobre sus hombros nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Mis hermanos, quiero ser sincero con esta parte. Y disculpa que me detengo tanto en este punto del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, pueden llegar dolencias, pueden llegar enfermedades, estrés, fatiga, ansiedad, dolor, sufrimiento, desmayo, muchas cosas en nuestra vida. Pero es imposible. Yo creo que me escuche esto, mi hermano. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora, pero es imposible que tú con Cristo en tu corazón, obedeciéndole en su palabra, tú te quedes estancado en la ansiedad, tú te quedes estancado en la enfermedad, tú te quedes estancado en las cosas que frenan el obrar de Cristo en tu vida. Es imposible, mi hermano. Si le estamos adorando, orando, buscando su rostro, leyendo su palabra, obedeciéndole a Él, es imposible que nos quedemos estancados en eso. Varón, pero tú dijiste ahorita que Dios no tiene enfermedades físicas porque para bendición. Sí, y no me estoy contradiciendo.
Yo estoy hablando de enfermedades de adentro, emocionales. Emocionales y espirituales. No es verdad que si tú estás poniendo a Cristo como primero en tu vida, no es verdad, te va a quedar estancado con el Espíritu Santo de Dios, entristecido. Gloria a Dios. No estamos solos en nuestro momento de sufrimiento, mis hermanos. Cristo Jesús está con nosotros. Él atiende lo que sentimos y entiende lo que sentimos y sabe lo que necesita nuestro espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Jesús cargó con todas estas cosas, mis hermanos, en la cruz. Y aún es irónico como nosotros, leyendo esto, decimos, es que yo no puedo, varón, se me hace difícil. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Sáquete eso de tu mente, sáquete eso de tu corazón, de tu diario vivir, que tú no puedes, que tú estás frisado. Eso es un pensamiento que Satanás quiere ponerte en tu vida para que la obra de Dios no se cumpla en tu ministerio, para que la obra de Dios no se cumpla en lo que Dios quiere para ti. Gloria al Padre. Dios les dio o nos dio a nosotros, sus discípulos. Yo soy discípulo de Cristo. Yo no sé de quién usted es discípulo. Yo soy discípulo de Cristo. Ahí están los 12, perfecto, los 12 escogidos que Dios escogió, pero esos fueron los principales para multiplicar, para hacer discípulos. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Entonces, haciendo discípulos en todas las naciones. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10, del 7 al 8, mis hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoridad. Dios nos dio la autoridad para resucitar muertos, sanar a los enfermos, limpiar a personas de enfermedades físicas. Yo he visto milagros con mis propios ojos, mis hermanos. Esa autoridad se cumple. Expulsar demonios en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes cuál es la clave? Tú tienes la autoridad. Dios te la ha dado. Amén. Dios te da autoridad, mi hermano. Tú la tienes. Tú tienes la autoridad. Simplemente es tú dejar que Dios obre a través de esa autoridad. Aleluya. Porque muchas veces, Señor, pero nosotros no pudimos sacar los demonios. Señor, pero ¿cómo tú lo hiciste? Parafraseando estoy. Los discípulos vinieron angustiados, pero Padre, ¿y cómo fue? Porque nosotros intentamos y no pudimos. ¿Sabes por qué no pudieron? Porque simplemente Dios le dijo, hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Pero ¿sabe qué significa ese ayuno y oración? No es que usted tiene que pasar hambre. No es que usted tiene que pelarse las rodillas, mis hermanos. Ayuno y oración es sacrificio. Gloria a Dios. Es vivir una vida de sacrificio, no físico, no es flagelándose como muchas religiones lo tienen puesto, sino es usted estar humillado delante de Dios, sacrificar su propia carne, sacrificar su propio yo, para cuando ese demonio lo vea a usted, que usted venga a enfrentárselo, güey, venga acá, metresa. En el nombre de Jesús, tú estás viendo el porte de este siervo. No es el siervo que tú estás viendo, a Cristo crucificado y a este resucitado y que está sentado, aleluya, sentado a la diestra del Padre. En el nombre de ese, tú te vas. Que nuestro cuerpo, que nuestro hombre interno esté sacrificado y esté humillado delante de la presencia de Dios. A ese ayuno y oración a que Dios se refiere.
Gloria a Dios. Entonces Dios nos da la autoridad y creemos que solamente como yo tengo autoridad lo voy a hacer, pero no queremos pasar ni 5 minutos orando, no queremos pasar ni medio día sin ayunando, buscando su presencia. Lamentablemente, mis hermanos, si usted no sacrifica el hombre humano, la parte humana de usted, si usted no la sacrifica, usted no la mengua, como dice una canción, mengua para que crezcas tú, gloria a Dios, y cada día ser más como tú, más como Cristo, porque Cristo sí pudo de una. El endemoniado gadareno vino de Jesús, pues se van, se fue. Gloria a Dios, pero ¿por qué? Porque sabemos que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios, pero el 100% hombre estaba sometido, gloria a Dios, sometido al Padre, sometido a sus mandamientos. Cuando el reino de Dios se manifiesta, mis hermanos, ocurren milagros, sanidades, liberaciones. Dios es todopoderoso y quiere bendecir a los que se le acercan a Él. Por eso es que capacita a sus hijos, mis hermanos, con su autoridad, a través de su autoridad que les da, capacita para poder realizar su ministerio. Gloria a Dios. Si usted tiene un ministerio de milagros, el don de sanidad, mi hermano, ese don de sanidad no se le va a manifestar así de la nada, sin usted, simplemente usted viendo Netflix, usted mirando YouTube, mirando TikTok, viendo películas. Ese don que Dios le da de sanidad. No es que usted viendo serie, ojo, no estoy diciendo que es malo, porque también, ¿verdad? Es bueno entretenerse y desviar un poco la mente, gloria a Dios. Pero no es verdad que si usted no busca presencia de Dios, la presencia de Dios se va a manifestar en usted. Pero no es así. Gloria a Dios. En el momento, la parte de sanidad, desde el punto 8, mis hermanos, el rol de la fe en la sanidad. Muchos fueron sanados, muchos fueron limpiados. Escuchábamos a Dara Nova, hablando el sábado pasado sobre los leprosos que Cristo sanó, ¿verdad? Vinieron del maestro, Señor, mira, ¡fua! Dios los sanó, vayan y preséntense. Y uno volvió y dijo, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, la fe sin obra es muerta. Estamos claros. Estamos claros. Pero la obra sin fe también. Hello. Gloria a Dios. Si usted quiere sanar a alguien, estoy hablando de aquellos que tienen don de sanidad en esta hora. Si usted tiene el don de sanidad y no hay fe, lamentablemente, eso será como una sal insípida. Usted tiene que creerlo. Como dice Hebreos 1:1. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Convicción, o sea, usted está convencido, o sea, usted ya vio eso realizado. La convicción de lo que no se ve. Usted es un enfermo, véalo sano en el nombre de Jesús. Pero también hay una parte, que ese enfermo también tiene que tener fe. Le hablo a aquellos que tienen enfermedades físicas ahora. Yo estoy hablando a ellos en este momento también. Que si usted tiene una enfermedad física, el predicador, el que tiene dos sanidad, puede tener mucha fe. Pero si usted no se ve sano en el nombre de Jesús, y usted no tiene fe en Dios, lamentablemente tampoco. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Jesús al ciego.
Rabí, quiero ver. Con ansiedad le pregunta. Y Dios le dice, puedes irte. Tu fe te ha sanado. Y sabe que lo bueno, aleluya, sabe que lo bueno, mi hermano, que ese ciego se fue y no necesitó nadie que lo llevara porque él ya estaba viendo, mi hermano. Eso se encuentra en Marcos 10, 51, 52. Gloria a Dios. En este capítulo, en este versículo que acabamos de leer, mis hermanos, encontramos uno de los muchos milagros de sanidad que hizo Jesús, la sanidad del ciego Bartimeo. Este ciego mendigaba, mis hermanos, en el camino de Jericó. Él había oído sobre los milagros de Jesús y permanecía alerta, esperando su oportunidad para pedirle que lo sanara. Ahora, eso es difícil. Yo me imagino a Bartimeo ciego, atento a escuchar la voz de Jesús, dentro de una multitud, que si no, no estaban hablando a boquejarro, yo parafraseando. Y él concentrarse hasta llegar a donde Jesús, quizás tocando, diciendo a personas que lo llevaron o algo por el estilo. Y él permanecía alerta, esperando la oportunidad, ahí, esperando. Los versículos 46, del 46 al 50, mis hermanos, de Marcos 10, dicen que Bartimeo pronto se enteró de que Jesús estaba cerca, comenzó a gritar diciendo, Hijo de David, ten compasión de mí. Sí, mis hermanos, él no tuvo vergüenza. Y muchas veces nosotros no da vergüenza. Cuando en la iglesia llega un profeta, llega una persona para orar por sanidad, llega alguien para orar. Muchas veces, y lo hemos vivido y lo hemos visto, y es lamentable que seamos así. Es lamentable que el pueblo de Dios sea así. Muchas veces usted tiene una dolencia espiritual interna. Y cuando dicen, vamos a orar por aquellos que necesitan fortaleza, y muchas veces nosotros esperamos que alguien más se levante porque no queremos ser lo primero que vayamos a altar. Y no estoy diciendo que si usted se para de segundo es malo. No, no es eso. Pero no debemos esperar que otro accione para nosotros accionar. Y no debemos tener vergüenza. Debemos vivir sin vergüenza delante de la presencia de Dios. Si a usted lo llama, usted necesita un milagro, siervo, mire, arrebate esa bendición en el nombre de Jesús. Vaya, postres en el altar, siervo, sierva de Dios. Bartimeo sabía lo que quería, mis hermanos. Sabía que Jesús lo podía sanar y estaba dispuesto a gritar hasta recibir lo que anhelaba, mis hermanos. El tigre, mire, él se iba de galilla en buen dominicano. O sea, quedarse sin voz. Gloria a Dios. Hasta recibir lo que él anhelaba. Ahora una pregunta. ¿Tú cuántas veces te le has acercado a una persona? Yo quiero un milagro. Yo quiero que Dios obre en mi vida. Mira, yo estoy pasando por esto, por esto, por esto. Yo tengo esta atadura, esta cadena. Y yo quiero que se quite en el nombre de Jesús y necesito ayuda. Necesito que tú ores por mí. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos cuando lleguemos a la iglesia que estén predicando? Que alguien diga, alguien necesita, usted decir, yo necesito un milagro. Yo necesito a Dios obrando en mi vida. Gloria a Dios. También la Biblia habla en cuestión a la sanidad sobre el orar y ungir a los enfermos. Dice la palabra en Santiago 5, 14, 15. ¿Está algún enfermo de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús, del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. El ungir es un mandato de Dios. Muchas veces, por ejemplo, hay religiones que ven, perdón, no religiones, hay iglesias que ven esto de ungir el no grato o una práctica que ya fue abolida.
Pero es un mandato de Dios, está incluso en el Nuevo Testamento y fue Santiago que habló sobre esto. Gloria a Dios. Entonces, es un mandato de parte de Dios que unjan a los enfermos, los ancianos de la iglesia, que oren por él. Pero hay un punto clave. Lo pueden ungir, pero hay un punto. La oración de fe sanará al enfermo. No sé cuántos están viendo que los puntos se conectan uno con otro. Usted no puede cumplir el punto 9 sin el punto 1. Usted no puede cumplir el punto 2 sin cumplir el punto 4. Porque no va a pasar. Todo es coinonía. Todo está conectado en la palabra de Dios. No, porque Cristo abolió el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es el Antiguo Testamento, mi hermano, mi hermana? Vamos a decirlo así, es el tráiler, es de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Cada cosa que pasa en el Antiguo Testamento, la mayoría de cosas, es reflejando lo que venía, lo que había de venir. Las profecías por los profetas. Las palabras dadas al pueblo de Israel. Los ejemplos de sanidad, los ejemplos de milagros. Todo eso hacía alusión a una sola cosa. Y era Cristo. Un milagro de sanidad poderoso en el Antiguo Testamento. Cuando Israel fue enfermo, que cayó una enfermedad sobre ellos y fueron mordidos por serpiente y levantaron una serpiente de cobre. Y el que mirara la serpiente de cobre, ese sanará. Fue levantada la serpiente en un palo. ¿Qué usted cree que era ese santo Dios? Siento a Dios en esta hora. ¿Quién usted cree que era esa simbología? Era Cristo. Eso hace alusión a Cristo. Gloria a Dios. Cristo fue levantado en la cruz y a Él es que tenemos que verlo. Satanás nos muerde, nos envenena diariamente, gloria a Dios. Nos envenena, mis hermanos, diariamente, con contenidos en las redes sociales, contenidos en la televisión, contenidos en la música, contenidos con los vecinos. Gloria a Dios. Con nuestros compañeros de clase, en el colmado. Ya usted no sale sin escuchar una mala palabra. Ya usted no puede escuchar una música limpia, porque todo está contaminado. Estoy hablando, ¿verdad?, de la música secular. Cuando usted, sus oídos llegan a escuchar una música secular, todo ya está envenenado por Satanás. ¿Y sabe qué tenemos que hacer cuando nos envenenamos así? Diariamente. Ir a la cruz. Y por eso el Antiguo Testamento es un reflejo, es un tráiler de la película de Cristo, gloria a Dios, la mejor película de la vida que se pudo haber vivido. Gloria a Él. Los enfermos de la iglesia deben llamar a los ancianos para que oren y lo unjan en el nombre de Jesús. La mención del aceite, mis hermanos, muy usado en este tiempo para tratar dolencias y enfermedades, parece indicar que no debemos descartar la medicina, ya que Dios puede usar a los médicos y a los medicamentos para traer salud a nuestros cuerpos. Ese otro punto, mis hermanos, no podemos, mis hermanos, por nada del mundo, el descartar la medicina. Claro que no, porque si Dios puso médicos es porque él le dio con su conocimiento, le dio, ¿verdad?, esa área para que ellos trabajen. Ellos saben y conocen cada área. Gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros los cristianos entramos en una fase de negación con los médicos. A tal punto yo he escuchado cristianos que dicen, no, yo no quiero que ninguno de mis hijos estudie medicina, porque el médico por herencia es Dios. Eso es ignorancia, mis hermanos. No seamos ignorantes. Porque si Dios puso a los médicos es porque Él obra a través de ellos en nuestra vida. Gloria a Él. Es lo mismo que con los psicólogos. No, yo no veo en psicólogo, yo no creo en psicólogo. Bien sabemos que el mayor psicólogo es Dios. Y el mejor libro de psicología es la palabra. Pero muchas veces el ser humano necesita expresar lo que siente, necesita demostrar sus emociones, sacar todo de adentro. Y los psicólogos, Dios le da
es ese talento, ese don de ser paciente para escucharte. Porque lo que nos gustaría a todos es que nos escuchen. Y el conflicto está cuando no nos escuchamos unos y los otros. Ya para terminar, mis hermanos, la sanidad, una parte muy importante. Y la sanidad nos trae, y la sanidad la trae una nueva vida en Cristo. Cuando usted es una nueva vida en Cristo, la sanidad viene por default en eso. No que usted no se va a enfermar por si acaso, para que no salte con cositas. Sino que es que usted tiene el mejor doctor por excelencia que va a orar siempre en su vida, el cual es Dios. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Esa es la primera de Pedro 2:24. Eso es también referencia al capítulo de Isaías que estábamos leyendo, Isaías 53. Él llevó, y al aceptar a Cristo como Salvador, su sacrificio en la cruz y la resucitación como garantía de que también resucitaremos con Él, aleluya, yo lo creo, así lo creo, en el nombre de Jesús, es para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Cuando vivimos para la justicia, eso también trae sanidad, trae paz a nuestra vida, porque no hay quien nos señale, quien nos juzgue, quien no pueda pisar cola, como dicen. Si usted tiene cola que le pisen, mis hermanos, siendo cristiano, vaya a Dios, pídale perdón a Dios, pídale perdón y póngase a cuenta con su hermano, con sus vecinos, si falló, y ponga todo claro, porque es lo que Dios nos manda. A tal punto de que dice que si usted tiene alguna cosita con su hermano, en la ofrenda, mi hermano, no la puede echar, no la eche. No, deje su ofrenda ahí. Vaya, pídale, póngase a cuenta con su hermano y venga y deposite su ofrenda. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, cuando vivimos para la justicia, automáticamente viene a Cristo. Se supone, digo se supone, ¿verdad? Porque hay cristianos por ahí que en verdad uno tiene que pedirle a Dios que trabaje en ellos y orar por ellos y amarlos, porque es lo que nos queda a nosotros, amarlos. Y es que hay hermanos que cuando vienen a Cristo utilizan el Evangelio para engañar y tienen cola que pisarlo. Pero si usted se convierte a Dios sinceramente de todo corazón, después que usted se convierte a Cristo, no debería haber, no es que no puede, sino que no debería haber cola que le pise. Las heridas que Jesús sufrió en la cruz y la sangre que Él derramó nos conceden la sanidad espiritual y la salvación. En Cristo recibimos también toda la sanidad física que necesitamos, pero el anhelo principal de Dios, mis hermanos, y con esto termino, es salvarnos de la muerte eterna, que dejemos atrás el pecado y vivamos para Él. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Tenemos la esperanza, mis hermanos, de la vida eterna, ya que algún momento morirá nuestro cuerpo físico y pasaremos a la eternidad con Jesús. No importa cuánto suframos, mi hermano. Mientras vivimos aquí, siempre va a haber sufrimiento. Pero no importa cuánto suframos. Sabemos que nuestra eternidad estará llena de salud, de gozo y de todas las cosas buenas que Dios ya ha preparado para nosotros. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude grandemente como pueblo de Dios a obedecer, adorar, orar, obrar, tener fe, ser obedientes, reconocer la autoridad que Dios nos dio y sobre todo, siempre tener presente el mayor sacrificio que nos dio la sanidad eterna, que fue Cristo Jesús. Amantísimo Señor Padre eterno, en esta hora, Señor, solamente nos queda decir gracias. Gracias porque a pesar de todo,
Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Rey. Tú no tienes cambio. Tú no cambias. No hay variación en ti. Señor, y a ese Dios sanador, a ese Dios restaurador, perdonador, salvador, redentor nuestro, es que apelamos en esta hora. Para que obres según tu voluntad, mi Dios, no la nuestra, según tu voluntad, y tú muéstranos, Dios, el propósito de cada cosa. Señor, si en algo te hemos fallado, si en algo hemos cometido transgresión, hemos errado el blanco, mi Dios, en esta hora te pedimos perdón. Y te pedimos, Dios, que tú sanes a tu tiempo, según tu voluntad, como te parezca, papá, cada uno de nosotros. Que tú traigas sanidad, pero sobre todo firmeza, sed de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado grandemente. Y Señor, y como dice tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Señor, que vivamos, respiremos, caminemos y miremos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.